In Ajijic, mornings begin with the sound of church bells and the scent of freshly baked Pan Tachihual, a simple bread, but one that carries the story of a town, a family, and a man who refuses to stop working. At 70 years old, Agustin still makes his rounds through the streets of Ajijic. For most of his life, he was a gardener, caring for the colorful gardens of homes owned by those who come here to retire by the lake. But when his longtime employees sold their home, like so many do, Agustin found himself without work. Instead of slowing down, he found a new path, one steeped in tradition. This is Agustin, and this is his story. Agustín Ramos González, sí. ¿Usted es de aquí de Ajijic? Yo soy de aquí de Ajijic. ¿Qué es lo que usted vende? Pan, Tachihual y semas. When he said Tachihual, I was very curious to find out how he started selling my family's bread. ¿Y antes a qué se dedicaba antes? De jardinero. Y pues ya después, los dueños vendieron, eran unos americanos. Vendieron sus casas y dije, pues ahora qué voy a hacer. Y dije, bueno, voy a ir allá a decirles a los hijos de doña Rafaela que si me pueden dar pan para vender. Y me dijo, sí, anda con ella y a lo mejor sí te da pan para que vendas. Conocí a unas muchachas que vendían pan. También trabajadores hay de ellos. Y les dije, oigan, ¿no me podrían a mí dar pan para vender? Y como ya me conocen, y me dijeron, no, pues anda y habla con nuestra abuela. Y ya fui y le dije, doña Rafaela, vine a ver si también a mí me puede dar pan para vender. Sí, ándale. Sí, ¿ya quieres vender ya ahorita? Sí, ándale, pues ahí está tu pan. Y ya desde entonces tengo vendiendo pan con ellos. Muy buenas personas que son todos ellos. Y sigo vendiendo todavía. Ajá. ¿Y cuánto tiempo lleva vendiendo el pan? Pues como como 8 años. Pan Tachihual, the soul of Ajijic's baking tradition, is more than 50 years old. Its origins trace back to the founding of the lakeside town, passed down from generation to generation. The modern story begins with Doña Rafaela Velázquez, who founded Pan Tachihual de Rafaela in the heart of Ajijic. Her son, Jaime Martinez Velázquez, continues her legacy, now teaching his own children and grandchildren, ensuring that the ancestral bread never fades from the town's memory. Al poco tiempo ya se empezaron a enfermar los dos. Primero él y luego ella. Y pues ya se murieron, paz descansen. Agustin became part of the Velázquez family story 8 years ago, delivering the bread that has fed this town for generations. Even with limited mobility, he walks the streets every day, showing that work is not only survival, it's dignity, purpose, and pride. Me dicen varias personas de Guadalajara que les da mucho gusto que yo venda panales y pues qué bueno que les guste. Sí, está bien. No, y es que a mí me gusta vender pan. ¿Y ya tiene sus clientes? ¿Ande? ¿Ya tiene sus clientes? Ya. De Guadalajara, luego de aquí. Y les gusta, dicen que les gusta mucho que yo comprarme pan a mí. Digo, pues qué bueno que les guste. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 77 años. ¿Y a los cuántos años le gustaría retirarse? Pues ya que ya no puedo, pues ya entonces ya no está allí. ¿Cuánto tiempo dura afuera vendiendo? Pues yo ya ahorita como 3 horas. ¿Y se le acaba el pan en 3 horas? Sí, casi siempre les acabo su pan. ¿Está casado o tiene hijos? No estoy casado. Tengo 2 hijas. Y un muchacho también, nomás que el muchacho ya se murió. Le pegó un paro y pues se murió. Y ahora ya nomás nos quedan 2 hijas, ya casadas, ya se casaron. ¿Qué opinas sobre todos los extranjeros que viven acá? No, pues está bien. Sí, porque lo alivianan a uno mucho, porque hay más trabajo para la gente, pues. ¿Alguna meta o algún sueño que quiere cumplir? Pues nomás de visitar aquí lugares de aquí de México. Aunque yo conozco la Ciudad de México, pero yo quisiera conocer otros lugares. ¿Cómo qué lugar? Como en partes de Michoacán, Morelia y luego, ¿dónde más? Pues nomás allí. ¿Hoy no vende pan?
Sí, mañana es cuando no vendo pan. Ah, o sí vende. Ahora sí vendo. Ajá. Mañana yo descanso. O sea que más bien yo descanso los viernes. Y todos los demás días sí vendo pan. ¿A qué hora se empieza? Como a las 3:30 de la tarde. Ah, ok. Sí. ¿Y ya tiene su ruta o hay diferentes días que se va para otros lados? No, ya tengo mi ruta. De la panadería me vengo aquí a la plaza. Y por ahí vendo pan por las callecillas de por aquí. Y luego me vengo al malecón. Y ya de aquí me regreso otra vez allá a la plaza y ahí acabo mi pan. ¿De cómo a qué horas termina? Como a las 7 de la tarde. Ah, a las 7. Sí. Handmade daily with flour, eggs, and thyme. No chemicals, no machine. The bread bakes slowly in an old wooden fire oven, filling the streets with the scent of both nostalgic and comforting. Each batch takes nearly 5 hours, from the first knead at 9 in the morning to the first sale at sunset. Over 200 pieces emerge daily, soft, golden, slightly sweet, carried through the streets by vendors like Agustin. Tachihual and semas aren't just breads. They're part of Ajijic's identity that's shared at breakfast tables, offered in festivals, and even honored in the Feria del Tachihual, a celebration of community, history, and flavor. These simple loaves carry the warmth of family, the rhythm of tradition, and the endurance of people like Agustin, who remind us that life's sweetness isn't only in bread, but in the hands that make and share it. Ajijic may no longer be the quiet fishing village it once was, but its spirit remains alive in its people, its traditions, and in every warm loaf pulled out of the oven. Gracias for being a part of the story and keeping the soul of Ajijic alive with us. In a town where many come to rest, Agustin keeps moving, not just to sell bread, but to keep a legacy alive. Because in Ajijic, work is more than what you do, it's who you are. This is Jose Roque Velázquez with Ajijic Real Estate, and I want to thank you for joining me on this journey to the traditions and history that shape our beautiful town. I am proud to be a Velázquez on my mother's side, and to be a part of a community where hard work, heart, and heritage are baked into everything we do, just like the Pan Tachihual that's been shared here for generations.